Andrés, yo creo que antes de que nos metamos a la parte futbolística, sí le debemos dedicar unos minutitos a la parte extrafutbolística. Yo lo había mencionado cuando el juego Colombia-Brasil en California, que tuvimos una experiencia bastante desagradable, porque desafortunadamente y con dolor de patria tengo que decirle, los colombianos organizaron el desorden, fueron los que empezaron a plantearse el ingresar sin boleta, el aprovecharse de la multitud, el generar desorden para poder tratar de ingresar a la fuerza, pasando por encima de la policía, de los organizadores y aprovechándose de una situación que no se vive en Estados Unidos, y es que la gente es muy educada, muy ordenada, no suelen suceder estas cosas, pero allí en California y ayer en Miami las cosas fueron a otro precio. Yo creo que ustedes, algunos de ustedes han visto el video, el documental que está en Netflix sobre la final del 2021, que disputaron de la Eurocopa, me refiero, Italia e Inglaterra, en suelo inglés. Y en ese documental, que fue bastante crudo, bastante fuerte, se logró notar cómo los ingleses desde por la mañana empezaron a consumir licor en las afueras del estadio, y cuando se acercaba la hora del partido decidieron entrar muchos sin boleta en una avalancha que fue casi imposible contenerla, que generó muchísimos problemas. Y ayer pasaron cosas parecidas. Me duele mucho que muchas personas que iban con su familia, después de pagar boletos caros, después de pagar transporte en avión, después de tener que rentar un auto, o sea, se perdieron el juego. Gente que pagó $3,000, $4,000, $5,000 en el paquete, no pudieron ingresar. Y algunos ingresaron y encontraron su silla ya ocupada. Algunos tuvieron la fortuna de que la policía y los acomodadores les ayudaron. Otros no tuvieron tal fortuna y tuvieron que ver el juego parado, etcétera, Andrés. Básicamente, eso fue una táctica de la policía. O sea, para mí, la táctica más absurda. Pero entonces llegaron, como ya no pudieron controlar afuera, entonces abrieron las puertas. Y nosotros lo vimos adentro porque, diga usted, faltando, después de haberse corrido la hora de inicio del juego, que era para las 8, habían dicho que 8:30, uno sabía que no se iba a llenar, o sea, y había muchísima gente afuera. Entonces, como antecitos de las 8, empezó uno a ver que empezó a entrar gente y entrar gente. Claro, fue que abrieron la puerta, dejaron entrar a un gran número de personas, volvieron a cerrar, y entonces, ¿qué hacía la policía? En grupos grandes empezó a quitar a la gente de las escaleras. Fue lo primero que empezaron a hacer para desocupar las líneas donde la gente sube, y obviamente por seguridad, aquí por ley en Estados Unidos esas escaleras deben estar vacías. Entonces, ¿qué empezó a hacer la policía? A pedir boletos, y obviamente a los que no tenían empezaban a intentar sacarlos. Yo estoy seguro que no alcanzaban, o sea, había tanta gente que no lo iban a alcanzar así, pero digamos que fue una forma de limpiar eso, y entonces así empezaron a sacar gente. Y también la gente que llegaba y encontraba su puesto ocupado, entonces empezaba a pelear, entonces llegaba un acomodador, pero muchos de los casos el acomodador, o sea, ¿qué autoridad tiene? Claro. Y la gente no se iba, o sea, que fue una solución hasta ingenua para un problema gravísimo. Y después, en pleno partido, porque afuera estaba hasta SWAT, eso, o sea, vino, cuando nosotros vimos del estadio, sin mentirle, yo creo que unas 100 patrullas, o sea, una hilera de todas con las luces prendidas. Obviamente, ya todo tarde, ¿no? Pero entonces entraron de a dos en dos, con casco, con todo, o sea, mejor dicho, para pararse entre la cancha y la tribuna, o sea, la línea de alrededor, como quien dice, porque ese era otro susto. Y claro, muy seguramente, yo creo que gracias a Dios no ganó Colombia, porque estoy seguro que si Colombia gana, invaden esa cancha. Estoy seguro que la gente empieza a saltar a la cancha. Claro, como se pararon casi en toda la cancha, pero de a dos policías, ahí sí, armados con todo, la gente yo creo que se contuvo un poco, pero fue, o sea, fue hasta ingenuo todo lo que hicieron. O sea, usted, Henry, dice que aquí no pasa eso, pero es que normalmente no pasa, porque hasta aquí a Atlanta United, cuando uno va para Atlanta United, hay un círculo donde usted, si no tiene el gafete para prensa, si no tiene la boleta en mano, no llega hasta la puerta del estadio. Y tienen, bueno, también otra cosa, ponen unas reja, digámosle, pero una rejita, o sea, esa reja pues la puede mover cualquiera. O sea, no está ni pegada al piso ni nada. Entonces, sí, pero al menos hay ese anillo de seguridad, digámoslo así.
Y usted ve policía. Ayer, claro, aunque nosotros entramos muy temprano al estadio y menos mal, pero cuando nosotros llegamos al estadio, que ya había gente, yo no me acuerdo haber visto policía. Muy Yo después pocos, de todo lo que, o sea, muy no. pocos, Andrés. Buenas noches otra vez a todos. Sí, lamentable lo que pasa ayer. La verdad es casi increíble decir que la Conmebol no sabe qué tipo de fans o qué tipo de aficionados tenemos, sin generalizar, pero hay una cantidad de fans que no van a disfrutar tanto el partido, sino van a hacer este tipo de desórdenes, antes del partido ya están completamente embriagados. Y esto pasó, desde temprano había gente. Cuando nosotros llegamos como a la 1 de la tarde ya había gente y en un estado no tan ecuánime, esperando ahí a las afueras. Como que, como dice Andrés, esto ya estaba planeado. Lo sabían todos, menos la organización. Así de claro está. Todos sabían que esta situación era inminente de pasar, menos la organización. Nunca tomó una medida y ahora se están echando la culpa uno al otro porque el Hard Rock Stadium sacó un comunicado diciendo que la Conmebol la Conmebol y la CONCACAF, dice que Sí. no quisieron tomar estos anillos de seguridad. Pero no sé, aquí tienen que haber responsables y como dice, tiene que haber gente que tiene que renunciar, tiene que haber gente que tiene que ser inclusive juzgada penalmente, porque, o sea, no acabó en muerte de milagro. Yo vi niños aplastados, Sí. solos, había niños que habían pasado solos y sus padres estaban afuera. Habían O señoras. viceversa, papás adentro y el niño afuera. No, al No, revés, Entonces, sí, en los dos casos, los niños adentro, porque los papás lo que trataban era de hacer pasar a los niños porque estaban aplastados, estaban sí. sobre las rejas con 1000 personas atrás empujándolos. Entonces trataban de hacer pasar a los niños y los niños pasaban y los papás se quedaban. Entonces los niños estaban llorando. Vi casos de personas adultas que por el calor se Se desvanecían desmayaban. y las puertas estaban, o sea, una situación que yo no veo en muchos años, o sea, pueden pasar una u otra cosa, pero ayer fue el caos total. Y todos los periodistas, es más, hubo un periodista que salió, lo que pasa es que los periodistas tenemos que hacer en vivos, tenemos que hacer un poco de contenido a las afueras del estadio, y muchos habían salido. Entonces, cuando ellos salen y quieren volver a entrar, ya las puertas estaban cerradas. Entonces, muchos se quedan afuera y hay uno que entra y la policía lo captura. Y ahí los policías no te escuchan nada porque están en un estado también ellos de alerta grande y o sea, lo ponen al piso, le ponen las esposas y todo el mundo diciendo que es prensa, pero nadie hizo caso. Ellos no oyen. Era un caos, es un estado de caos. Andrés y yo conversábamos, yo le decía, o sea, a mí, por lo que yo veo, esto hasta se puede cancelar, porque aquí corre peligro la vida de la gente. Y la vida de la gente es más importante que cualquier espectáculo o la No, cantidad no sé si vieron, me imagino que sí, pero las familias de los jugadores, tanto las de los colombianos como las de los argentinos. Yo vi casos de jugadores que tuvieron que que salieron. salir. Sí. McAllister fue uno de los que salió a buscar a la familia porque la familia estaba afuera y dicen ellos, cuentan hoy, y lo oí por una voz de un jugador de Argentina que dicen no, que los colombianos también estaban, o sea, que ellos no sabían si jugar, que llegó un momento en que ellos se reunieron y empezaron entre colombianos y argentinos a hablar, a preguntarse por las familias. Entonces, si estaban viviendo el mismo caso, y sí, todos estaban viviendo el mismo caso, que no sabían cómo estaban sus familias, de que, entonces, o sea, de verdad que termina siendo vergonzoso, y eso que no hemos hablado del trato que nos dieron a la prensa, que también, No. o sea, el simple hecho, el simple hecho de que no nos den algo de comer, o sea, tenemos que llegar temprano porque entregan las entradas a las 3 de la tarde. Eso sí, 3 en punto empezaron a trabajar por más de que estábamos con un calor, de que estaban todos, las ventanillas, están todas las personas que atienden, todo estaba, podían abrirlo hasta yo creo que unos 30 o 40 minutos antes, pero no, bajo una temperatura de 96 grados y ellos no. Y todavía nos llaman, porque todos bajo la sombra, nos llaman a que hagamos la fila ya y no, eran 10 minutos antes y con reloj nos tocó hacer el conteo al final, 10, 9, 8, y llegamos a 0 y abrieron. Y fuera de eso, No, o sea, no, fue desagradable, fue nos tocó duro. No, desagradable, llegamos.
Y Andrés, disculpa, pero no era una situación o sea, no es la única situación en este juego. Henry expresa que en anteriores juegos también hubo situaciones similares. O sea, no es que en este juego se les haya ido de las manos. No, esto ha sido todo el torneo. Esta es una constante del torneo. Correcto. O sea, la organización de todo el torneo ha estado precaria, por decirlo menos. O sea, precaria. Sí. Precaria. Yo no sé cómo ellos evalúen al final del día su performance en esta organización, pero para mi punto de vista, pobre en el tema de aficionados, pobre en el tema de hospitalidad. No había hospitalidad para nada. No, nada, cero. Nos trataban como, o sea, hubo un partido que yo quedé en el limbo, no sabía en dónde sentarme, o sea, no te decían nada, te dicen, habla con él, habla con el otro, y al final del día tienes que ya acomodarte donde quedas para poder ver el juego. Y ese tipo de cosas es triste, ¿no? A mí ayer casi me pasa eso. Llegó un momento en que supuestamente tenía acceso al palco de prensa normal y listo. Bueno, primero no me sabían dónde ubicar. Entonces, no, que donde están los canales de transmisión aquí. Entonces me llevaron allá. Tuve la oportunidad que una persona así de Conmebol se portó muy bien, una muchacha, y ella, porque pues uno no conoce el estadio. Fuera de eso, no había señalización, o sea, terrible adentro, o sea, uno se perdía, pero facilito, o sea, eso era. Sí, y entonces ni tiene la que gente ir. que trabajaba ahí sabía, Sí, porque sabían. preguntamos a varios, no sabía nadie. Entonces me dice ella, no, yo lo llevo, y entonces cuando me lleva llegamos a donde están las cabinas de transmisión, pero, o sea, los camiones. Y yo le digo, pero yo acá, ¿qué voy a hacer? O sea, acá no hay ninguna silla, o sea, yo acá no puedo hacer nada. Entonces me dice, no, devuélvete entonces al palco de prensa. Yo sí, pero ¿cómo? Y entonces ella me indica más o menos por dónde y me dice, mira, vas a pasar por un túnel que se te va a hacer raro pasar por ahí. Y sí, estaba en construcción de todo. Yo creo que eso por ahí hasta pudo entrar mucha gente porque eso está afuera, es una entrada para no abrir la puerta, cero seguridad. Claro que bueno, yo llegué temprano. Y entonces paso por ahí y antes de irme, perdón, le pregunto a ella, le digo, oye, ¿y por qué tanta desorganización? ¿Por qué estás tú así? Y me dice ella, mira, esto es culpa de todos, pero de ninguno. Porque la Conmebol dice que la CONCACAF dice que la Conmebol, la policía dice que la CONCACAF, la Conmebol, o sea, todos, entonces ella misma lo dice, es culpa de todos, pero de ninguno.